La amabilidad a veces se interpreta como debilidad, ¿sabes? Cuando ven a alguien que es compasivo, que escucha y que da, suelen pensar que esa persona es débil, inocente e incluso frágil. Sin embargo, pasan por alto algo importante. La historia, el mito y la psicología nos lo recuerdan a menudo. Quienes parecen crueles desde el principio no son siempre los más peligrosos. Los más peligrosos son, a menudo, quienes han sido llevados al límite. La compasión es fuerza controlada, no cobardía. Las personas, especialmente aquellas que se alimentan del poder y la manipulación, no entienden esto. En nuestra cultura, la sensibilidad suele malinterpretarse como debilidad. A los empáticos se les tacha de ser demasiado sensibles, delicados y frágiles para desenvolverse en el llamado mundo real. Pero esa visión es profundamente errónea. Es superficial, carece de sutileza. Porque lo que parece suavidad por fuera puede ser, en realidad, la manifestación de una fuerza interior extraordinaria. Una fuerza que prioriza el conocimiento sobre el juicio, la paciencia sobre la dominación y la paz sobre el poder. La relación del empático con el mundo no se basa en el miedo, sino en la disciplina. Sentir todo con tanta intensidad y aún así mantener la calma requiere una asombrosa cantidad de autocontrol. Manejar tu propio dolor mientras haces ese espacio para el de otros. Mirar más allá del sufrimiento inmediato e intentar ver el panorama completo. Eso no es cobardía. La cobardía es reactiva. Estalla. Busca controlar mediante la dominación y el miedo. La compasión, en cambio, es intencional. Decide comprender. No porque ignore el peligro, sino porque reconoce la humanidad que existe debajo del daño. Sin embargo, la gracia del empático es interpretada por el narcisista como una invitación al abuso. Creen que la naturaleza generosa no tiene límites. Interpretan la paciencia como pasividad, la bondad como desesperación y la calma como sumisión. No se dan cuenta de que un empático siempre está evaluando y considerando las implicaciones éticas de su respuesta. Está tomando una decisión, una y otra vez, para mejorar. No porque sea incapaz de vengarse, sino porque sabe el daño que la represalia puede causar al mundo, a los demás y a sí mismo. Intenta mantenerse íntegro. Es ahí cuando el enfoque del narcisista comienza a desmoronarse. El narcisista valora la dominación, el control y el poder por sí mismos. Sin embargo, la verdad no grita y el empático cree en ella. No ejerce fuerza, no degrada. La verdad simplemente espera y existe. El empático le da a la gente la libertad de ser auténtica. Y tarde o temprano, el narcisista muestra su mano. Juega demasiado, presiona demasiado, manipula con demasiada frecuencia. Aunque herido, el empático no es ciego. Ve el patrón, percibe el cambio, y comienza a retirarse cuando lo comprende por completo. No por miedo, sino por fuerza. El tipo de poder más peligroso es el poder controlado. Es una fuerza que se evidencia por sí sola. El empático no busca ganar una pelea. Su objetivo es proteger su alma. No se marcha porque no pueda luchar, sino porque no quiere convertirse en aquello que le causó dolor. Y eso es algo que el narcisista nunca comprenderá. Cree que forzar a otros a doblegarse es el camino al poder. Pero el verdadero poder es la capacidad de mantenerse firme frente a los intentos de los demás de quebrarte. El verdadero poder es la habilidad de controlarse cuando se es provocado. Saber que tienes la capacidad de destruir a alguien y decidir no hacerlo. Eso es verdadero poder. Esa decisión encarna la compasión. Una compasión forjada por la experiencia, desarrollada en silencio y adquirida a través del dolor. No es ingenua, no es ciega, no es maleable, es sofisticada. Un empático descubre, poco a poco y con dolor, dónde está su límite y en qué punto otros deben rendir cuentas. Aprende la diferencia entre traicionarse a sí mismo y tener empatía. Cuando alguien está decidido a seguir siendo dañino, aprende a dejar de intentar salvarlo.
Y una vez que llega a esa comprensión, se vuelve inquebrantable. Un empático molesto no es caótico, no explota, no grita, no busca provocar un alboroto, se calma. Calculadores, absolutamente seguros. Son dañinos precisamente por eso. Para quienes interpretaron su silencio como sumisión, no para el mundo. Ya no jugarán tus juegos, se niegan a dar una explicación, no harán el esfuerzo de limpiar el desastre que tú creaste. Simplemente desaparecerán. Ya han vencido en el conflicto interno, no porque estén huyendo, sino por la fortaleza de elegir la armonía sobre el caos, la fortaleza de irse sin buscar venganza, la fortaleza de elegir defender su propia luz, a pesar de haber visto la oscuridad de otra persona. Cuando se les ignora, los empáticos se quiebran, pero cuando se les traiciona, cambian. Son dos cosas muy diferentes. Ser ignorado erosiona el sentido de valor propio, especialmente en alguien que lidera con compasión, apertura y disponibilidad emocional. Debido a que están programados para sentir intensamente, los empáticos anhelan la conexión, no por dependencia, sino por naturaleza. Perciben la tensión no verbal en una sala, las pausas en una conversación y las sutilezas en el tono. Ignorarlos no solo crea silencio, sino un vacío. Un vacío que tira de todos los sentidos. Para poder reparar, sanar y comprender qué salió mal, sienten la necesidad de acercarse. Sin embargo, la traición es un asunto distinto. Tiene más filo. La temperatura ha bajado. Es más definitiva. Perfora las ilusiones. La traición no susurra. Grita. Proclama que todo el sistema de creencias del empático sobre esa conexión era falso. Destruye el consuelo de las justificaciones, la seguridad del optimismo y las excusas tácitas que utilizaban para encubrir las conductas destructivas de otros. Cuando un empático es engañado, ocurre un derrumbe. Pero no es un derrumbe de sí mismo, es el colapso de la ilusión. La persona que intentaron proteger, amar y defender revela su verdadero rostro. Y el empático no solo se rompe en ese momento, empieza a despertar. Porque solo alguien en quien confiaste puede traicionarte. Alguien por quien diste la cara. Alguien a quien hiciste espacio en tu corazón. La traición le muestra al empático hasta qué punto estuvo dispuesto a llegar para preservar la idea de una persona. ¿Cuánto tiempo se comprometió a sí mismo, le dio el beneficio de la duda y sacrificó su paz? Sin embargo, la traición es tan evidente e ineludible que rompe todas las defensas. Crea una grieta tan profunda que el empático no puede volver a ser quien era antes. Y allí es donde comienza el cambio. No en el dolor mismo, sino en la decisión de dejar de engañarse. Ese cambio no es instantáneo, ni deslumbrante. Con frecuencia comienza con duelo. Duelo no solo por la relación, sino también por la identidad que adoptaron al tolerar lo que debieron de tener. Lloran el optimismo inútil, las segundas oportunidades, las noches en vela, los días vividos con cautela y la pérdida de sí mismos en el intento de mantener la armonía. Pero de ese dolor surge claridad, una claridad ganada, no regalada, una claridad que solo se puede experimentar, no enseñar. El empático entiende que el problema nunca fue su profundidad. Su defecto no era la sensibilidad. El verdadero error fue dar su luz a alguien que solo quería consumirla. Es una oleada de realización. Es liberador, pero duele. Ya no cargan con la vergüenza o la responsabilidad por la disfunción de otros. Ya no se preguntan, ¿qué pude haber hecho mejor? Y empiezan a cuestionarse, ¿por qué soporté eso tanto tiempo? Su renacimiento comienza con ese cambio de preguntas. Al principio, la transformación ocurre en silencio. El empático empieza a recuperar su espacio mental, emocional y espiritual. Empiezan a establecer límites que antes parecían imposibles. Dejan de empequeñecerse para encajar en la narrativa de otra persona. Dejan de sobreexplicarse y de disculparse por tener necesidades. Ya no buscan la aprobación de quien los dañó.
En cambio, empiezan a validarse a sí mismos, no con arrogancia, sino con un respeto propio, ganado a pulso, y este respeto influye en su valor personal y en la forma en que se relacionan con otros. En manos de un empático, la traición se convierte en alquimia, transforma el dolor en conocimiento, convierte las heridas en conciencia. No se vuelven más fríos, se vuelven más agudos y perceptivos. Siguen sintiendo intensamente, pero ahora son más selectivos con el destino de esas emociones. Empiezan a proteger su energía, no por miedo, sino por comprender profundamente que su compasión es valiosa, que no todos la merecen, y que la vulnerabilidad no invita al abuso. Y poco a poco, el empático pierde su identidad, no para sí mismo, sino para quienes alguna vez lo juzgaron mal. Aunque creo que la mayoría de los empáticos tienen miedo, no todos son agresivos o destructivos. Es algo que hay que esperar. Sin embargo, para quienes lo subestimaron, se convierten en alguien que ya no reconocen. Hablan menos, pero cuando lo hacen, es con claridad. Aunque ofrecen menos, lo que dan es intencional. Llegan primero para sí mismos. Ya no rescatan a quienes disfrutan ahogarse. Si caminar solos es necesario para preservar su paz, aprenden a hacerlo. Ya no basan su valor en si otros lo reconocen o no. Dejan de perseguir y convencer. Renuncian a reparar. Permiten que las personas sean como son y, de entrada, les creen. El error fatal del narcisista es confundir el permiso con la paciencia. Cuando ven a alguien que se mantiene sereno, que no reacciona de inmediato y sigue dando oportunidades, lo interpretan como aprobación. Creen que la ausencia de conflicto equivale a sumisión y que el silencio significa consentimiento. Sin embargo, pasan por alto que la paciencia no es lo mismo que la ignorancia. Es una retirada consciente. Los empáticos no ignoran, no son ciegos, están observando. Ven cada contradicción, cada engaño y cada indirecta disfrazada de broma. Pero se contienen, no porque no lo perciban, sino porque intentan entenderlo. Los empáticos guían con comprensión. Quieren pensar lo mejor de los demás. Quieren dar espacio para el potencial de cambio, crecimiento y sanación. Así que perseveran, soportan el dolor, defienden las señales de advertencia, justifican las mentiras, los cambios de humor y el gaslighting. Creen de verdad que la persona frente a ellos acabará viendo las consecuencias de sus actos, no por ingenuidad, sino por esperanza, y que tomará una nueva decisión. El narcisista ve aquí una oportunidad, o eso cree. Interpreta esa paciencia como permiso para seguir cruzando límites, tomando sin dar y manipulando sin consecuencias. Pero esto no es autorización, es autocontrol. Y esa diferencia es crucial. Es raro entender el tipo de disciplina interna que practica un empático. Pueden mostrar gracia incluso después de ser heridos repetidamente. Pueden permanecer presentes aunque estén decepcionados. No actúan desde la vulnerabilidad, sino que usan su profundidad como ventaja. Comprenden las complejidades de la naturaleza humana, las causas del trauma y las formas en que las personas expresan su dolor. Incluso en entornos desordenados y tóxicos, hacen un esfuerzo por encontrarse con la gente donde está. Sin embargo, este espíritu de generosidad no es infinito. Tiene un límite. El narcisista no se da cuenta de que cada acto de irrespeto, manipulación y menosprecio hacia el empático se almacena en su conciencia, no en su rencor. Los empáticos son procesadores internos. No olvidan, pero no siempre responden de inmediato. Guardan esos momentos en silencio, apilándolos como ladrillos, hasta que se dan cuenta de que han construido un muro que ya no pueden atravesar. Y en ese instante, toda la dinámica cambia. El narcisista se convierte en el blanco de la empatía. La misma paciencia que antes protegía la relación, ahora protege al propio yo. Y aquí es cuando el narcisista empieza a perder el control. Su poder se basaba en la falsa suposición de que la tolerancia del empático era infinita.
Se sentían cómodos en el espacio entre el engaño y el perdón. Aprendieron a depender de la tenacidad del empático para ayudar a otros. Pero cuando el empático finalmente ve el patrón y se da cuenta de que su compasión ha sido utilizada como herramienta en la lucha de poder de otra persona, todo en su interior empieza a realinearse. Comienzan a pensar en salvarse a sí mismos, en lugar de salvar la relación. El narcisista, tan acostumbrado a controlar la narrativa, no sabe cómo reaccionar. No está preparado para la distancia que no clama por cierre, para los límites que ya no ceden, y para el silencio que ahora tiene fuerza. Intentan provocar una reacción, pero no la obtienen. Tratan de hacerlos sentir culpables, pero el empático no responde. Usan encanto y excusas falsas para intentar volver, pero la puerta está cerrada. La misma paciencia que abusaron se convierte en su perdición, porque le dio al empático el tiempo para despejar su mente, tomar distancia y recuperar el control. Este es el error catastrófico. El narcisista confundió carácter con cooperación. Para ellos, la cortesía significaba sumisión. Creyeron estar jugando ajedrez con un oponente inexperto, pero el empático conocía las reglas. Simplemente no estaba jugando para ganar, sino para entender. Ahora que lo ha hecho, el juego ha terminado. No con gritos ni ira, sino con silencio. Un silencio que dice más que 1000 palabras. Un silencio que rompe el ciclo. Un silencio que nace del entendimiento de que la paciencia es un regalo. También es lo último que volverá a ofrecerse cuando se da por sentado. Lo que ocurre cuando un empático se distancia emocionalmente no es frialdad, sino claridad. Este es uno de los cambios más malinterpretados en el comportamiento humano. Su entorno a menudo lo percibe como represalia o amargura, o asume que el empático se ha vuelto cínico o insensible. En realidad, sin embargo, tal desapego es una respuesta precisa e intencional a un daño emocional constante. No es una reacción impulsiva. No es algo dramático. Es silencioso, sutil e inevitable. Como resultado de ganar perspectiva, el empático que antes sentía todo con intensidad empieza a sentir de manera distinta, no porque haya perdido el corazón. Los empáticos inician las relaciones con las manos y el corazón abiertos. Conceden su confianza antes de que esté plenamente justificada. Escuchan sin juzgar. Son los últimos en irse y los primeros en perdonar. Sin embargo, hay un precio por ese espíritu de bondad. Porque mientras están ocupados, comprendiendo a los demás, pocos se esfuerzan por comprenderlos a ellos. Absorben las emociones ajenas. Cargan con el peso de sufrimientos no expresados. Permanecen en habitaciones emocionales oscuras, con la esperanza de que su luz sea suficiente para calentar a todos. Y creen que lo es, hasta que deja de serlo, cuando dan esperando poco a cambio, cuando escuchan, pero apenas son escuchados, cuando alguien se aprovecha de su cuidado y nunca lo devuelve. Empiezan a sentir que algo no está bien. Al principio, dudan de sí mismos. Se preguntan si están pareciendo demasiado necesitados, exigentes o sensibles. Para mantener la armonía, se encogen, defienden el silencio, justifican los periodos de frialdad, las indirectas sutiles y la indiferencia. Sin embargo, la tensión interna crece con cada ciclo. No están ciegos. Lo único que tienen es esperanza. Pero la realidad inevitablemente choca con la esperanza. Y cuando eso ocurre, todo lo que antes era confuso se vuelve nítido. Esta claridad no nace de la ira, sino del cansancio, de doblarse, intentar, explicar, adaptarse y perseverar, hasta perder la capacidad de reconocerse. El empático endurecido no despierta así de un día para otro. Llega poco a poco, momento a momento, pieza por pieza. Sucede cuando su cuidado se recibe con derecho, cuando su sinceridad se manipula, cuando su vulnerabilidad se usa como arma. Un día, simplemente, el empático deja de hacerlo, con determinación, pero sin gritos ni dureza.
Deja de luchar guerras emocionales en las que la verdad no importa. Deja de dar explicaciones a alguien que está decidido a no entenderle. Renuncia a esperar la disculpa que nunca llegará. No dramatiza su separación. Es una salida clara de la incomprensión. Es el momento en que recupera la vitalidad emocional que le habían drenado lentamente. Y no es una falta de sentimientos cuando eso sucede. Es redirigirlos, de cuidar a otros a sanar por dentro. La persona manipuladora o narcisista, en el centro de esta relación, suele reaccionar con incredulidad. Ha confundido la paciencia del empático con dependencia. Cree que estaba demasiado involucrado para irse, que lo necesitaban. Pero olvida que el desapego emocional es la última etapa, no la primera. Es el resultado de llevar la esperanza al límite, de agotar todas las posibilidades de comprensión, de ver cómo alguien abusa del perdón. El empático deja de esperar un cambio. Encuentra serenidad al aceptar la realidad. El objetivo de este desapego no es cerrarse al mundo, sino abrirse a sí mismo. Es poner límites desde la inteligencia, no desde el miedo. Es elegir dejar de desangrarse por quien no tiene intención de dejar de herir. Empieza a proteger su mundo emocional como si fuera sagrado, inaccesible para quien lo trata con falta de respeto. No está hiriendo a otros, se está defendiendo, y esa defensa se convierte en su nueva forma de mostrar amor y fortaleza. Escucha más y habla menos. Toma decisiones y deja de justificarlas. Ya no necesita aprobación. Ya no acepta el caos como precio de la intimidad. Su visión se agudiza con la claridad. Empieza a ver a través del engaño, del encanto, del ciclo. Confía no solo en su empatía. Entiende que no es necesario aferrarse a lo que duele para sentir intensamente. Que soltar está alineado con su mejor versión, y no es abandono. En esa distancia emocional, el empático no pierde su humanidad. Se vuelve más completo. Deja de absorber la disfunción ajena. Cuando alguien sigue arrastrándole hacia abajo, deja de intentar salvarlo. Asciende con visión, no con venganza, con una imagen clara de lo que merece, con una imagen de armonía, con una perspectiva de vida que va más allá de la supervivencia. Elige el respeto propio sobre el autosacrificio, la sanación sobre el dolor repetido y la claridad sobre el caos. Un empático cansado no busca represalias, se vuelve impenetrable. Cuando alguien que solía guiarse por sus emociones empieza a guiarse por sus límites, ocurre un cambio importante. No es un acto de represalia, es un acto de recuperación. Por naturaleza, los empáticos buscan conexión. Incluso cuando la bondad de las personas no es evidente, quieren confiar en ella. Dan compasión, tiempo, espacio y segundas oportunidades. Pero el empático cambia. No solo se enfada, cuando esa gracia se recibe sistemáticamente con engaño, manipulación o desinterés. Al principio intentará que las cosas funcionen. Comunicará con cuidado lo que necesita. Expresará sus sentimientos para ser comprendido. Asumirá lo mejor de los demás. Hará esfuerzos por encontrarse a mitad de camino, aunque camine solo. Pero poco a poco se da cuenta de algo importante cuando su apertura es ignorada o usada en su contra. No todo el mundo quiere sanar. No todo el mundo respeta la honestidad. Y no todo el mundo merece su profundidad. Entenderlo lleva tiempo. Llega después de innumerables momentos, sintiéndose invisible. Trasnochar intentando descifrar indirectas pasivo-agresivas. Perdonar actos sin disculpas. Y amar a personas que confundieron lealtad con esclavitud. Cuando el empático llega a su punto de quiebre emocional, simplemente se desconecta. No solo de la persona, sino también de la ilusión. No hace escenas, ni necesita resoluciones. Deja de intentar arreglar lo que no puede arreglarse. Deja de buscar a la versión pasada de alguien que ya mostró quién es realmente. Ahí empieza el cambio. La validación interna sustituye a la externa. Quien usó su generosidad como moneda, ya no necesita entenderle. Ya no busca aprobación de quien construyó dinámicas de control.
El empático cansado ya ha ganado y no necesita venganza. Cambia su manera de actuar en cuanto deja de permitir que la turbulencia emocional gobierne su paz. No por resentimiento, sino por equilibrio. Todo cambia con ese ajuste emocional. Quien reaccionaba, ahora está centrado. Quien hablaba demasiado, ahora calla. Quien ansiaba conexión, ahora valora la soledad, y no porque haya perdido sus emociones, sino porque ha empezado a protegerlas. No cualquiera puede usar su energía. Ya no es empático sin discernimiento. Ya no permite que su mente sea ocupada sin el pago del respeto. Este cambio desconcierta a quienes antes se aprovecharon de su ternura. Pueden intentar hacerle tropezar, culparlo, irritarlo, o tentarlo para que vuelva a sus viejos hábitos. Pero esa puerta antigua está cerrada. Las estrategias que antes funcionaban ya no sirven. El empático cansado no se defiende, no discute, ni se justifica. Simplemente sigue adelante, con poder silencioso. Y para un narcisista o manipulador, esa calma firme y enraizada es más perturbadora que cualquier arrebato de ira. Porque lo que el narcisista teme realmente no es la rabia, sino la irrelevancia. Y para el empático, si está verdaderamente cansado, el narcisista deja de existir. Es capaz de ver a través de las mentiras. El encanto ya no les afecta. Dejan de responder a las provocaciones. Ya no participan en el juego, porque lo han superado. Esta intocable serenidad no tiene nada que ver con el ego. La clave es la inteligencia emocional. Implica desarrollar la capacidad de distinguir entre quienes enriquecen tu vida y quienes la drenan. El empático irritado no es distante, es claro. Ahora comprende que amarse a uno mismo no es egoísmo, sino una necesidad. Los límites son puertas que se cierran detrás de quienes los abusan, no muros. Ahora ve el soltar como libertad y no como derrota. Aprende a vivir sin tener que justificar su recuperación. Su silencio se vuelve sagrado. Ya no pueden comprometer su tranquilidad. Reclaman su lugar y su tiempo. Reclaman quiénes son. Su desapego sereno desconcierta a muchos que antes se alimentaban de su apertura emocional. Ahora son poderosos, gracias a la misma energía que en el pasado los hacía accesibles. Ya no absorben emocionalmente la disfunción de otros. Empiezan a observar en lugar de absorber. A decidir en lugar de esperar. A transformarse en lugar de esperar que otros cambien. Se convierten en la persona que siempre estuvieron destinados a ser, centrados, perceptivos e inquebrantablemente independientes. El sufrimiento te da un tipo de fuerza que nunca se rinde. No se puede enseñar resiliencia en la comodidad. No se encuentra en libros, charlas o consejos. Está grabada en el espíritu por el sufrimiento, el silencio, las noches de dudas absolutas y las mañanas en las que levantarse de la cama era una batalla. Esta fuerza no se publicita, no lo necesita. Aparece primero de forma sutil, en esos momentos en que una persona decide no romperse mientras todo intenta destruirla. Es una fuerza derivada de la supervivencia, no del triunfo. Por naturaleza, un empático no se limita a sentir su propio dolor. Absorbe las emociones de otros. Carga con el peso de espacios, vínculos y silencios. Hay un grito enorme en eso, que las palabras no pueden expresar. Sufren no solo por lo que les hacen, sino también por lo que soportan con la esperanza de un cambio. La mayoría no percibe ese sufrimiento. Está dentro, oculto bajo sonrisas, tolerancia y el deseo de mantener la paz incluso a costa de uno mismo. Pero algo está creciendo bajo todo eso, una base que aún no es visible, pero que se solidifica con cada acto de perseverancia. Este tipo de dolor transforma a una persona, pero no de la manera que uno podría pensar. No los vuelve cínicos, no los endurece de forma cruel, los clarifica, los hace intencionales. Al principio se cuestionarán, se preguntarán si son demasiado emocionales, sensibles
o complejos para la sociedad en la que viven. Dudarán de su valor porque el mundo no ha sabido corresponderles. Pero, cuando el sufrimiento se repite y los patrones se vuelven evidentes, empiezan a ver que el problema nunca fue su profundidad. Otros no la comprendían porque eran demasiado superficiales. Todo cambia cuando se entiende esto. Cambia la historia interna. Empiezan a preguntarse por qué han tolerado tan poco, en lugar de por qué no son suficientes. Comienzan a notar qué está mal en el entorno al que tuvieron que adaptarse, en lugar de buscar fallas en sí mismos. Ahí empieza la transformación, cuando el empático ve su dolor como un forjador y no como una debilidad. Cada desamor se convierte en una lección, cada traición en una redirección, cada rechazo en combustible. El sufrimiento te da un poder silencioso. No es hostil, no alardea. Simplemente permanece. Ante el ruido, guarda silencio. Ante los intentos de sacudirlo, permanece firme. No se doblega por aceptación y nunca vuelve a inclinarse, ni ante el control, ni por culpa, ni por miedo a la soledad. Porque ahora entiende que sobrevivir no era el objetivo final, era el campo de entrenamiento. Cada vez que fue derribado y se levantó, descubría quién era. Cada vez que fue ignorado, se volvía más consciente de sí mismo. Y la fuerza que surge de este proceso es incomparable. No busca venganza, no necesita confirmación, conoce su esencia. Cada vez que siente que lo olvidan, lo recuerda, y usa eso como recordatorio para nunca olvidar quién es. Decir no, sin sentir culpa, es una señal de fortaleza. Irse sin dar explicaciones. Poner límites sin miedo. No se ha endurecido, se ha refinado. No es frío, es preciso. Es el tipo de fuerza que no necesita demostrarse a nadie, porque ya se lo ha demostrado todo a sí mismo. Este tipo de poder cambia por completo la forma en que un empático se mueve por el mundo. Aunque de manera selectiva, sigue importándole. Sigue sintiendo intensamente, pero ahora está protegido. Ama, pero no sacrifica su alma por ello. Ya no carga a quienes se niegan a caminar a su lado. Ya no sangra por quienes solo causan heridas. Llega primero para sí mismo. Comprende por fin que nadie vendrá a salvarlo, no porque se vuelva egoísta, sino porque ya no lo necesita. La máxima forma de poder es la autosuficiencia. Se basa en la independencia, no en la dominación. Se trata de controlar cuánto de ti entregas, no de controlar a otros. Es la capacidad de pensar antes de actuar, el poder de hablar cuando es necesario y de callar cuando el silencio promueve la paz. La capacidad de caminar solo cuando la multitud ya no respalda tus metas. Esa es la fuerza. El fuego que impulsa y el escudo que protege nacen de la resistencia, no de la facilidad. No es algo pasajero, es irreversible. Una vez forjada, nunca vuelve a inclinarse.